1. Espero que esto que te escribo le puedas dar ese toque especial que tiene tu canal. Ahorita me encuentro escribiendo un largo mensaje de texto que le voy a mandar a mi hermana para que ella me ayude a hacerte llegar esta historia. Ella fue la que me presentó tu canal y ella quiere que la saludes y se transmita esta historia. Saludos a Nancy y a Irving Morales. Antes que nada les comento que me dedico al transporte de mercancías. Trabajo para una empresa que se dedica a llevar productos de un lado a otro. No nos dejan decir qué cosas llevamos por seguridad de los clientes, pero no es muy importante que lo sepas. Casi no viajamos de noche, pero en una ocasión, hace como 5 o 6 años, se nos hizo tarde porque nos encontramos un bloqueo a medio camino. Estuvimos 4 horas estacionados en la México-Querétaro hasta que por fin se liberó. A las 11 de la noche retomamos el camino, íbamos para Celaya. El tapón de vehículos se empezó a dispersar y nosotros a tomar las desviaciones. Hablo de nosotros porque siempre voy acompañado por un compañero de seguridad que se sienta muy cerca de la puerta. Cuando tomamos la Querétaro-Celaya, la encontramos vacía. Le pisé al acelerador porque aunque logré comunicarme para avisar que iba a llegar tarde, el cliente estaba desesperado y a cada rato me preguntaba que dónde venía. Esa carretera es casi una recta, por lo que no es muy difícil alcanzar altas velocidades. De repente, a un lado del camino, pero todavía a lo lejos, vimos un punto de color. Nos acercamos rápido y en una fracción de segundo vimos que se trataba de una persona. Era una mujer que se encontraba sobre la carretera a 1 o 2 pasos del límite del camino. Estaba agitando las manos, haciendo señas para disminuir un poco la velocidad. Eso hace la gente que no trae triángulos de seguridad y es muy peligroso. Nosotros traemos señales luminosas, pero la mayoría de los carros cuentan con esos triángulos de color naranja neón que indican que hubo un accidente o una avería adelante. Bajé la velocidad y me cambié de carril pensando en que aquel supuesto vehículo estaría un poco salido del acotamiento. Nos fuimos mirando la orilla, pero no nos encontramos nunca con ningún carro. Con mi compañero comprobé que no había nada en el camino. De hecho, nos dio un poco de escalofríos cuando comentamos que era muy extraño que hubiera una mujer afuera del acotamiento haciendo señas. Se nos olvidó el asunto hasta que un poco más adelante volvimos a ver ese mismo punto de color. Lo digo de esta manera porque de noche, cuando solo las luces del tráiler alumbran el camino, las cosas no se alcanzan a ver bien o con mucho detalle. Era la misma mujer, el mismo suéter, el mismo pantalón holgado que el viento agitaba, la misma cabellera suelta al aire. Además, hacía los mismos gestos. Enrique y yo nos volteamos a ver unos segundos y luego volvimos la mirada al frente para buscar, tal vez ahora sí, un vehículo averiado. Por el espejo lateral alcancé a ver el momento en que las luces del camión se apartaron tanto de ella que quedó perdida en la absoluta oscuridad. Como era de esperarse, no había nada ni nadie adelante. «Nos vamos a ir tendidos», le dije a mi compañero, y es que me acuerdo que inmediatamente me vino un mal presentimiento. En la carretera he visto más cosas feas ocasionadas por los vivos que por los muertos. Te digo esto porque esa mujer en la orilla del camino bien podría ser cualquiera de las dos. ¿Tú qué esperas que sea lo siguiente que suceda? ¿Qué te imaginas que fue lo que me provocó tanto terror que tengo estos recuerdos muy vivos hasta el día de hoy? Unos 500 metros adelante volvió a aparecer la mujer del suéter, solo que esta tercera vez se acercó al centro de la pista cuando nos vio aproximarnos. Pisé el freno a la vez en que dejé pegado el claxon. La mujer regresó al acotamiento tranquilamente.
Maniobré con calma para no perder el control, pero también para no pasar encima de ella. Mi compañero se persignó, me dijo que estaba casi seguro de que era una mujer muerta y seguramente así había perdido la vida. Tal vez se le descompuso el coche y en lo que llegaba la grúa se puso a avisar que estaba detenida. Probablemente algún conductor distraído no la vio y la arrolló. Por esto es que te digo que es peligroso no traer el kit de seguridad. Es muy común ver personas agitando trapos o moviendo los brazos para advertir del obstáculo adelante. Vas a ver que en unos metros encontramos una cruz, me dijo el compañero. Desde que esquivé a la persona no volví a subir la velocidad, iba un poco alterado y algo distraído, creo recordar. Mirábamos la orilla cuando de pronto el suéter, el pantalón color claro, las manos moviéndose para advertir de un peligro. Normalmente mi compañero no me permitiría detenerme, pero en cuanto la vio, me pidió que lo hiciera. Le pregunté si estaba seguro y me dijo confiadamente que sí. En la guantera guardaba sus cosas cuando subía al camión, pues de ahí sacó una estampita que tenía en su cartera. Le dio un beso, se la puso entre las manos y respiró profundo. Si algo conozco de él es que es una persona muy creyente. Siempre se persigna antes de partir, le agradece a Dios llegar con bien, a veces reza en el camino. Se desarmó, se quitó el cinturón, quitó el seguro, abrió la puerta y bajó. Se puso frente a la mujer y le habló en voz baja. La persona lo que hizo fue ponerse a llorar desconsoladamente. Mientras tanto, mi compañero, con la estampa entre las palmas de sus manos, le dibujó una cruz que apuntó hacia su frente, al pecho y a los hombros. Luego quiso ponérsela en la mano, pero la mujer no la tomó. En realidad ella no estaba ahí, aunque así lo pareciera. Mi compañero subió al camión casi ahogado en llanto. Me dijo que habló brevemente con la mujer y que no era lo que él había imaginado. Manéjate, pero quédate atento a la pista, me dijo. A unos 800 metros nos encontramos el coche volteado. Lo más probable es que esta mujer se quedó dormida, el coche golpeó el muro de contención, ella perdió el control. Moviendo el volante, pisando freno y acelerador al mismo tiempo, tal vez también el freno de mano, el vehículo dio varias vueltas y aún con la fuerza que llevaba se arrastró varios metros más. El cuerpo estaba boca abajo, en el pavimento. El mismo suéter, los mismos pantalones, el mismo cabello. Ella no sabía que estaba muerta, me dijo mi compañero. Que Dios la tenga en su gloria. Nos tuvimos que detener porque no se podía pasar. El carro despedazado y el muro desprendido obstruían completamente el paso. Mientras trataba de comunicarme para avisar del accidente, vi que mi compañero se quitó el chaleco, luego su chaqueta y al final una camiseta blanca. Se vistió de nuevo con chaqueta y chaleco, pero la camiseta la llevó al cuerpo frío en el pavimento y con esta lo tapó. En lo que vienen a recogerla, me gritó con la voz quebrada. Me quedé observándolo después de que corté comunicación con quien nos haría el favor de pedir ayuda en carretera. También le marqué al cliente para avisarle que iba a tardar un poco más. De pronto vi que mi compañero lentamente se fue poniendo de rodillas y puso sus manos en el suelo. Se veía muy afectado, así que yo también bajé. Cuando me acerqué a él me di cuenta de que lloraba y hablaba con el cuerpo que yacía inerte en el asfalto. No me tienes que dar las gracias, ve a descansar con el Padre. Subimos, nos esperamos a que llegaran los vehículos de emergencia y a que hicieran el retiro.
Horas adelante, cuando retomamos la carretera, mi compañero me dijo que la muerta le había dado las gracias. Me contó que había escuchado su voz bien cerca del oído y que cuando regresó a bordo del camión le pareció ver que una mano de esa persona apretaba la esquina de la camiseta con la que él la había cubierto. Él cuenta la historia de una manera distinta. Él se centra en que aquella mujer no sabía que estaba muerta, que él la aconsejó y que la ayudó a acercarse a la luz eterna. Se persigna, mira hacia arriba y da gracias, pero también dice que nunca va a olvidar la mirada de esa persona, lo que le hizo darse cuenta de que estaba muerta. En sus ojos había un profundo vacío, una tristeza mortal. Dos. El tráiler que tenía mi papá era de uno de sus hermanos. En aquella época en que me iba a trabajar con mi papá, yo tenía unos 12 años máximo. Te voy a contar algo que nos pasó en la carretera en un viaje largo. Íbamos a Tijuana desde la Ciudad de México. A mi papá le gustaba salir tarde para que le agarrara la noche en la carretera. Para él eso significaba que habría mucho menos tráfico. Ese viaje nos duró como 4 días, hacíamos largas paradas y descansábamos a las horas de más calor. Lo bueno es que teníamos aire acondicionado en la cabina. Empezamos a ver los letreros que avisaban que estábamos por llegar a la ciudad de Morelia, cuando de pronto, de la pista vacía se levantó un trapo. Era un sucio vestido blanco que por momentos nos pareció como si un par de hilos invisibles lo hubieran elevado hasta donde flotó por unos instantes antes de que mi padre lo golpeara con el tráiler. La verdad es que al momento eso no nos llamó la suficiente atención y terminamos por olvidarlo ni 30 segundos después. La cosa es que cuando llegamos a Morelia nos detuvimos para ir al baño. Cuando regresamos nos encontramos que en la parrilla del camión había quedado estampado el vestido que se nos atravesó en el camino. Mi papá lo despegó, lo hizo bola y lo fue a tirar a un bote de basura. Nos quedamos todavía un rato más en esa parada, creo que cenamos antes de continuar. La idea sería llegar a Guadalajara por la mañana y ahí pasar el día, dormir un rato y salir por la tarde. Más o menos a 1 hora de andar en la pista, de pronto escuchamos que algo golpeaba la caja del lado derecho, de mi lado. Mi padre me pidió que viera en el espejo para que le dijera de qué se trataba. Era un trapo que el viento sacudía y azotaba contra la lámina. Era el sucio vestido blanco. No nos detuvimos, nos fuimos así hasta Guadalajara. Por supuesto que en el camino nos fuimos preguntando cómo había llegado ahí. Recordábamos que mi padre lo puso en la basura. Él bromeó diciendo que a lo mejor el vestido nos estaba siguiendo. No lo hubiera dicho porque se volvió realidad. En Zapopan él conocía a alguien que nos invitó a desayunar. El camión lo estacionamos en un baldío que esa persona tenía enfrente de su casa. Mi padre bajó primero y fue a revisar lo del vestido. Estaba atorado en mi puerta y de ahí colgaba. Se quedó pensando un buen rato, seguramente quería entender cómo había terminado eso ahí. Esta persona que pasamos a visitar tenía una pequeña cocina que daba a la calle. Vendía comida a los trabajadores de una fábrica cercana. Mi padre le dio el vestido guardado en una bolsa de plástico y le dijo que si por favor podía tirarlo a la basura. Dormiríamos unas 6 horas en la cabina, saldríamos a comer y unas horas después de nuevo a la carretera.
El lugar era tan tranquilo que de inmediato nos quedamos dormidos. De pronto me acuerdo que mi padre se despertó manoteando. Estaba entre asustado y somnoliento. Me levanté para encender una pequeña lámpara y ver qué estaba pasando. Mi padre estaba entre enojado y espantado. De hecho, jadeaba porque no tenía aliento, seguramente por despertarse tan abruptamente. En sus manos tenía el vestido viejo y sucio que levantó el aire en la carretera. La primera vez que dijo que esa cosa nos venía siguiendo, lo dijo entre risas. En esta segunda ocasión, ya no parecía tan graciosa la idea. Entre sueños sintió que algo le tocaba la cara, abrió los ojos y sintió que tenía una tela sucia sobre el rostro. En un principio no supo cómo reaccionar, se lo arrancó y agitó los brazos porque no sabía qué era lo que tenía encima. Se asustó más al momento en que encendí la luz y él se dio cuenta de que se trataba del vestido. Salió de la cabina, yo lo vi que fue a tirar el vestido hasta el fondo del terreno donde había unos árboles y arbustos secos. Nos fuimos de Guadalajara muy tarde porque estuvimos un rato esperando a que viniera una ambulancia porque el conocido de mi padre se había enterrado un cuchillo en el estómago por accidente. No nos detuvimos hasta llegar a Tepic. Creo que mi papá no había dejado de pensar en ese vestido, pues lo vi actuar sospechoso cuando bajó del camión. Estiramos un poco las piernas, pasamos al sanitario y luego nos sentamos a tomar café en una banquita frente a un puesto callejero. Alrededor de nosotros no dejaban de pasar desgracias. Una persona de las que atendían el negocio se quemó la cara con una olla de agua caliente que se le vació accidentalmente encima. Otra vez tardamos en retomar la carretera. Al volver al camión, mi padre se encontró con el vestido atravesado entre el volante. Se me quedó viendo porque se le vino a la mente la idea de que yo le estaba jugando una broma. Otra explicación que no fuera paranormal no existía. Esta vez, en lugar de tirarlo, lo dobló y lo puso entre nosotros dos. Noté que todo el camino hasta Sinaloa, él se fue fijando de que aquella cosa siguiera en su sitio. Poco antes de llegar a Mazatlán, muchas horas después de haber salido de Tepic, pasó lo más extraño. De pronto entró una corriente de aire al camión. La ventana de mi lado se acababa de bajar sola. Sucedió en un instante. El vestido salió por la ventana y se perdió en la noche. Mi padre me hizo que inmediatamente subiera el vidrio y me preguntó por qué lo había hecho. Yo le juré que se había bajado solo. El caso es que el vestido ya no estaba con nosotros y no lo volvimos a ver. Llegamos a Tijuana días después. No me acuerdo muy bien lo que hicimos allá, pero no nos regresamos de inmediato. De regreso no hubo nada especial, el viaje fue muy tranquilo y lo que nos preocupaba de alguna manera no volvió a hacerse presente. Mi padre contaba mucho esa historia, lo que él no sabía era que yo le guardé un secreto durante muchos años. Lo conté cuando yo ya estaba grande porque en aquel entonces, no sé por qué, pero me daba mucho miedo hablar de ello. Yo fui quien todas las veces regresó el vestido al camión. Cuando se lo conté a mi padre pude ver que se decepcionó un poco, pero entonces le pregunté si no se había dado cuenta de que había algo extraño conmigo. Yo no sé si algo se me metió, pero esa parte del viaje estuve escuchando voces en mi cabeza, la de una niña y la de una anciana. Esas mismas voces me decían que no actuara extraño, que me quedara quieto, que hiciera como si nada estuviera ocurriendo. Las voces me obligaron a que fuera a sacar el vestido de la basura todas las veces que mi papá lo desechó.
Me dijeron que colocara de cierta manera el cuchillo más filoso en un cajón de la cocina donde nos invitaron a desayunar en Guadalajara. El accidente había sido mi culpa. También esas voces me hicieron que empujara la olla de agua caliente. Yo creo que para crear una distracción y colocar el vestido en el volante. También que abriera la ventana antes de Mazatlán. El vestido se salió por su propia voluntad y las voces se callaron después de eso. Mi padre siempre me pidió que nunca contara esta historia completa porque me podía meter en un problema, pero antes me hizo jurarle que todo eso que le había dicho era verdad. Hoy te la cuento porque era una de las anécdotas favoritas de mi padre, pero dejó de contarla para siempre cuando se enteró de la verdad. Tres. La camioneta que manejo tiene argollas en el techo. En esas argollas se insertan enormes y filosos ganchos de acero. Esos ganchos perforan y de ellos cuelga y se balancean las grandes reses. Para que la carne se mantenga fresca mientras se transporta, hay un aire acondicionado que mantiene la caja a muy baja temperatura. Mi trabajo es conducir, los muchachos son los que siempre cargan la camioneta, ellos generalmente se van a las 9. Yo trabajo según los encargos. Aquella noche me mandaron a las afueras de la ciudad, mucho más allá de Tlalnepantla. Entregaría un pedido con un cliente que ya no nos había comprado. Era de nuestros mejores compradores y un día simplemente dejó de hacer pedidos. Las circunstancias fueron desconocidas para mí. Supongo que arreglar esos problemas eran asunto del dueño. En fin, volver a tomar ese camino me trajo muchos recuerdos. Además me sorprendió que aún lo conocía a la perfección. Independientemente del trabajo y del encargo, tengo bien presente en la memoria que esa tarde yo me sentía abrumado, pues había problemas en casa por el dinero. Por eso estaba haciendo horas extras y transportando carne pasado mi horario habitual. Anteriormente ese cliente nunca había llamado para entregas tan tarde. Podría haber esperado un poco más para que bajara el congestionamiento vehicular típico de las 8 de la noche, pero mientras más rápido saliera, más rápido estaría de vuelta en casa. Uno tiene que aprender a manejar este tipo de vehículos. Hay que dar las vueltas con precaución para evitar que la mercancía se precipite hacia un costado. Una vuelta cerrada hace que la carne se estampe contra las paredes del camión. Te puedes llevar un tremendo susto si estás distraído o no sabes bien qué está pasando allá atrás, como le pasó a Edna la única vez que se subió. Además, como dice ella y cualquier persona que aborde la camioneta por primera vez, el olor es insoportable. Al salir de la ciudad se toma un tramo de carretera de aproximadamente 1 hora. Luego hay una desviación y quedan unos 30 minutos entre pequeñas calles para por fin, después de unos kilómetros de terracería, llegar a una surtidora de carne instalada en el centro de un pueblito. Sin necesidad de consultar, reconocí el camino de terracería. Lo vi tal y como lo recordaba, un mini súper en la esquina, un autolavado enfrente. No había pierde, ese era el único tramo. Cuando la camioneta se internó en el polvoso camino, las piedras lo hicieron tambalearse. En ese momento los trozos de carne se balanceaban y provocaron un estruendo en la parte de atrás. La camioneta se hacía de un lado para otro. El lugar era muy distinto de noche y no sé si solo fue esa ocasión, pero el alumbrado público no estaba encendido. La luz del camión era lo único que iluminaba el camino, solo unos cuantos metros de lo que había enfrente, claro. Lo demás aparecía sorpresivamente conforme se avanzaba. Los baches hacían casi imposible transitar con velocidad constante. De pronto, además de los golpes que provocaba la carne, se escuchó una secuencia de golpes un tanto distintas.
Parecía que alguien estaba tocando las paredes de metal con los nudillos, como si una persona estuviera ahí dentro. Quité el pie del acelerador y poco a poco comencé a frenar, concentrándome sobre todo en el sonido que acababa de escuchar. Este apareció nuevamente antes de lo esperado. El camión ya se había detenido, las carnes probablemente aún estarían balanceándose atrás, pero de ninguna manera lo que estaba colgado de los ganchos estaría provocando ese extraño sonido. Ahí estaba nuevamente. ¿Se habría colado uno de mis compañeros en la camioneta? O peor aún, alguien se habría subido en el camino. Me orillé a pesar de que hacia atrás ni hacia adelante veía ningún vehículo. Apagué el motor y guardé las llaves en la bolsa de mi pantalón. Descendí del vehículo y pensando mil cosas, caminé hacia las puertas traseras. Como lo esperaba, aquellas puertas estaban cerradas con candado. Saqué las llaves y me dispuse a abrir. Quité primero un candado, lo coloqué en el borde de la defensa trasera, luego en penumbras busqué la llave del otro candado. Mientras lo hacía, algo retumbó en el interior del camión. Me sobresalté y solté las llaves, estas cayeron al suelo levantando un poco de polvo. Sinceramente esperaba encontrarme a uno de mis compañeros encerrado en la caja, pero no fue así. Quité el candado restante, abrí las puertas en medio de un potente rechinido. Ante mí apareció una escena delirante y perturbadora. En el centro de la caja de la camioneta, atravesado por uno de los filosos ganchos de metal, colgaba un hombre del cuello. Podía verlo con claridad aunque me daba la espalda. Sus pies reposaban un poco sobre el piso de la caja. Me llevé la mano al frente, quería de cualquier manera comprobar si eso no era una pesadilla. El gancho atravesaba por completo el cuello. La cabeza reposaba a un costado y el cuerpo completo terminaba de tambalearse hasta que se quedó quieto. Estaba sudando frío y deseaba que todo fuera un sueño e inmediatamente despertar. Lo que sucedió fue lo que menos hubiera querido que sucediera. El cuerpo comenzó a girar lentamente hasta que tras un movimiento y un crujido espantoso lo tuve de frente. En ese instante las luces de una patrulla aparecieron a la distancia. Destellos rojos y azules por todos lados. Cualquiera que fuera el motivo por el que ese hombre se encontraba colgado de un gancho, yo tendría que explicarlo a la policía. Sería momento de cerrar las puertas y disimular, o hacer lo correcto y pedir ayuda. Mi mente no podía procesar ninguna coartada, tampoco mis reflejos me permitieron actuar y cerrar las puertas. La patrulla se estacionó detrás del camión, deslumbrándome con sus luces. Uno de los oficiales descendió de la unidad, caminó hacia mí. Yo apenas podía verle la cara. Entrecerré los ojos y esperé. El oficial me preguntó si todo estaba bien. Me pidió mis documentos, mi licencia. Pensó que yo había robado el vehículo y ahora me estaba encargando de saquear la camioneta. Sudando frío, en ese momento giré hacia la caja. No dije una sola palabra, esperé a que el oficial viera lo que yo había visto hacía unos minutos. Ahí ya no había nada extraño, solo los enormes trozos de carne que habían dejado de tambalearse. Sentí alivio, pero al mismo tiempo no podía ni hablar de la impresión, del susto. Antes de continuar mi camino y después de que los patrulleros se retiraron, miré hacia los costados del camino. No sé por qué en mi mente permanecía la idea de que ese hombre, con el espantoso agujero en el cuello, seguía por ahí, como si hubiera sido una persona real. Imposible. Me subí a la camioneta y llegué a la distribuidora.
Tan pronto como terminaron de descargar, volví a la camioneta, encendí la radio y regresé a la ciudad. Ya no era necesario entregar la camioneta, me la llevaría a casa. Al día siguiente, a primera hora, la llevé a bendecir. Pasaron varios años antes de que le contara a alguien lo que vi esa noche y afortunadamente nunca más volví a experimentar un acontecimiento así.